Cleopatra, un nombre que evoca misterio, seducción y poder. La hemos visto en películas, novelas y documentales como la reina que conquistó corazones y desafió imperios. Pero detrás de la leyenda existió una mujer real, con una vida mucho más compleja, fascinante y sorprendente de lo que solemos imaginar. En este viaje vamos a descubrir quién fue realmente Cleopatra, la última gran reina del antiguo Egipto. Veremos cómo creció en medio de intrigas familiares, cómo se convirtió en una estratega brillante, cómo utilizó la diplomacia, la cultura y la política para sostener su reino frente al gigante romano. Y por supuesto, hablaremos de sus amores con Julio César y Marco Antonio, pero sin quedarnos solo en la seducción, porque Cleopatra fue mucho más que eso. Fue una gobernante con visión y una mujer que se atrevió a desafiar su destino. Así que prepárate, porque vamos a sumergirnos en una historia donde el poder, la pasión, la inteligencia y la tragedia se entrelazan en cada capítulo. Antes de comenzar, quiero invitarte a apoyar este trabajo. Dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás viendo y qué hora es allá ahora mismo. Y dicho esto, acompáñame, porque vamos a comenzar la increíble historia de Cleopatra, la reina más legendaria de Egipto. Egipto, a mediados del siglo I a.C., no era ya aquel poderoso imperio que había levantado pirámides colosales, templos, inmortales y faraones que parecían dioses en la tierra. Lejos quedaban los tiempos de Ramsés, de Tutankamón o de las dinastías que habían dominado el Nilo con un poder casi absoluto. El Egipto en el que nacería Cleopatra estaba en una etapa muy distinta de su historia. Un Egipto gobernado por reyes extranjeros, descendientes de griegos, que habían asumido el trono faraónico tras la conquista de Alejandro Magno. Ese Egipto, entremezclado de tradiciones helenísticas y egipcias, marcado por intrigas palaciegas, riquezas enormes y un delicado equilibrio de poder con Roma, era el escenario en el que nacería la última gran reina del Nilo. Para entender a Cleopatra, hay que retroceder casi 3 siglos, al año 332 a.C., cuando Alejandro Magno conquistó Egipto. El joven rey macedonio fue recibido como un libertador, porque el pueblo egipcio detestaba a los persas que los dominaban entonces. Alejandro, astuto, adoptó rápidamente símbolos de faraón y se presentó como un hijo de Amón, uno de los dioses más importantes de Egipto. Sin embargo, su imperio colapsó poco después de su muerte, en el 323 a.C., dividiéndose entre sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo, tomó Egipto como su reino personal y fundó la dinastía ptolemaica, que reinaría durante casi 300 años hasta la llegada de Cleopatra VII. Los ptolomeos eran griegos, hablaban griego, vestían al estilo griego y gobernaban con costumbres helenísticas. No obstante, comprendieron que para mantener el trono de Egipto debían también adoptar los símbolos sagrados de los faraones. Así, los reyes ptolemaicos se hacían representar en templos como faraones egipcios, ofrecían sacrificios a los dioses locales y se hacían llamar hijos de Ra o señores de las dos tierras. En sus palacios, sin embargo, vivían como monarcas helenos, rodeados de filósofos, poetas y científicos. Esta dualidad cultural marcó todo su reinado. Griegos de sangre, pero faraones por conveniencia. La corte tolemaica en Alejandría, la capital fundada por Alejandro Magno, era un centro de esplendor. La ciudad albergaba el famoso Faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la gran biblioteca, que reunía textos de todas las culturas conocidas. Allí convivían sabios, astrónomos, matemáticos y médicos, haciendo de Alejandría el faro cultural del Mediterráneo. Era un lugar de lujo, de conocimiento y de poder, pero también de intrigas, donde los miembros de la familia real no
Dudaban en envenenarse o asesinarse entre sí para conservar el trono. La dinastía tolemaica se caracterizaba por una práctica que hoy nos parece sorprendente: el matrimonio entre hermanos. Para mantener la pureza de la línea real y evitar disputas con nobles externos, los Ptolomeos solían casarse entre sí, hermano con hermana, a veces incluso padres con hijas. Esto no solo mantenía el poder en la familia, sino que también imitaba la tradición faraónica, donde el faraón podía casarse con su hermana para reforzar su carácter divino. El resultado era un ambiente de celos, conspiraciones y muertes prematuras, donde los hijos luchaban contra los padres y las reinas contra sus propios esposos. Pero además de sus luchas internas, Egipto estaba atrapado en un contexto geopolítico cada vez más difícil. Mientras los Ptolomeos se debatían en intrigas familiares, Roma emergía como la gran potencia del Mediterráneo. Lo que había comenzado como una república expansionista en 1900, la península itálica se había convertido en apenas 2 siglos en un poder imparable que había conquistado Hispania, Grecia y Asia Menor. Roma tenía hambre de grano y Egipto era la despensa ideal. El Nilo ofrecía cosechas abundantes que alimentaban a millones. Eso hacía del país del Nilo un objetivo estratégico vital. En el siglo I a.C., Egipto vivía una paradoja. Era inmensamente rico, gracias a sus tierras fértiles y su comercio, pero al mismo tiempo estaba debilitado por la corrupción, los impuestos abusivos y las luchas por el trono. Los campesinos egipcios sufrían la presión de sostener con su trabajo los lujos de Alejandría, mientras los griegos y macedonios de la corte se beneficiaban de privilegios que los nativos egipcios rara vez alcanzaban. Esta desigualdad creaba tensiones que poco a poco minaban la estabilidad del reino. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII Auletes, era un rey que encarnaba esas contradicciones. Se ganó el apodo de el flautista por su afición a la música, pero también por su falta de carácter político. Se decía que compraba favores de Roma a cambio de enormes sumas de dinero, endeudando al reino y generando odio entre sus súbditos. Durante su reinado, Egipto dependía cada vez más de los romanos para mantenerse en pie, un hecho que marcaría inevitablemente el destino de su hija. En esa atmósfera de lujo y decadencia, de esplendor cultural y fragilidad política, se gestaba el mundo que recibiría a Cleopatra. Ella no nacería en un Egipto aislado, sino en un país que era pieza central del tablero político mediterráneo. Su reino no era un imperio invencible, sino una joya codiciada por Roma, que miraba con deseo esas tierras ricas en grano y oro. Cleopatra crecería consciente de que el poder de su familia pendía de un hilo, y que para sobrevivir tendría que ser mucho más que una reina decorativa. Debía ser una estratega, una mujer culta, una política astuta, capaz de enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Pero antes de llegar a su nacimiento, conviene comprender el alma de ese Egipto que parecía dividido entre 2 mundos. Para los campesinos que trabajaban la tierra, los ritos, los templos y los dioses egipcios seguían siendo lo esencial. Para la élite en Alejandría, lo importante eran los banquetes, la filosofía griega, la poesía y el brillo helenístico. Cleopatra sería la primera de los Ptolomeos que intentaría unir ambas tradiciones de verdad, acercándose al pueblo egipcio y presentándose no solo como reina helena, sino como auténtica faraona egipcia. El terreno estaba listo. Un Egipto poderoso y frágil al mismo tiempo, un reino que todavía deslumbraba con su riqueza, pero que dependía de Roma y sufría bajo la corrupción de sus gobernantes. En ese escenario nacería una niña destinada a convertirse en la reina más legendaria de todos los tiempos, la última chispa de la grandeza del Nilo antes de que Roma la apagara para siempre.
Cleopatra nació en el año 69 a.C., en el corazón de Alejandría, la capital del Egipto tolemaico. Su nombre completo era Cleopatra Philopator Nea Thea, lo que significa la que ama a su padre, la diosa nueva. Ese detalle de su nombre ya reflejaba la importancia de la imagen dinástica en los Ptolomeos. Cada miembro debía presentarse como un heredero legítimo de un linaje sagrado. Ella era hija de Ptolomeo XII, conocido como Auletes, el flautista, un rey débil y controvertido, cuya dependencia de Roma había endeudado al reino y lo había hecho impopular entre los egipcios. Su madre, según muchos historiadores, pudo haber sido Cleopatra V Trifena, aunque hay debate porque las fuentes son confusas y contradictorias. Desde su nacimiento, Cleopatra estuvo rodeada de un ambiente lujoso y cosmopolita. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era el centro cultural del Mediterráneo, con palacios deslumbrantes, jardines exóticos, templos dedicados a dioses tanto griegos como egipcios, y sobre todo la famosa biblioteca, donde se reunían los textos de todo el mundo conocido. Imaginemos a una niña creciendo entre columnas de mármol, escuchando a filósofos discutir sobre Aristóteles y a sacerdotes egipcios recitar himnos milenarios a Isis. Su infancia fue un cruce entre dos mundos, el helenístico, sofisticado y griego, y el egipcio, ancestral y profundamente religioso. Pero ese lujo iba acompañado de un aire enrarecido de conspiraciones. La familia de Cleopatra era conocida por su ferocidad interna. Hermanos que asesinaban a hermanos, esposos que envenenaban a esposas, madres que mandaban ejecutar a sus propios hijos. El trono de Egipto era una joya demasiado codiciada como para que alguien lo dejara escapar. Cleopatra creció sabiendo que no podía confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en sus parientes más cercanos. Esa desconfianza la forjó desde pequeña en la habilidad de observar, escuchar y pensar más allá de lo evidente. La educación de Cleopatra fue extraordinaria incluso para los estándares reales. Mientras la mayoría de los Ptolomeos vivían en un mundo cerrado, obsesionados por los lujos y el poder inmediato, ella recibió una formación intelectual muy completa. Aprendió a leer y escribir en griego, la lengua de la corte, pero también estudió egipcio, un hecho sorprendente, porque la mayoría de los reyes ptolemaicos jamás se molestaron en hablar la lengua del pueblo al que gobernaban. Se dice que Cleopatra dominaba hasta 9 idiomas, entre ellos arameo, hebreo, etíope y sirio, lo que la convirtió en una diplomática natural capaz de comunicarse directamente con embajadores y líderes extranjeros sin necesidad de intérpretes. Además de los idiomas, estudió filosofía, inspirándose en las enseñanzas de Platón y Aristóteles, matemáticas, fundamentales para la administración y el cálculo de impuestos, medicina, que en Egipto tenía un desarrollo avanzado y mezclaba ciencia con religión, y retórica, el arte de hablar en público y convencer con palabras. Esta última disciplina sería crucial en su vida, porque la voz de Cleopatra, su manera de expresarse y su capacidad de persuasión serían recordadas siglos después como armas más poderosas que cualquier ejército. El ambiente de Alejandría también le dio acceso a uno de los centros de conocimiento más grandes del mundo. La biblioteca, aunque ya no estaba en su apogeo máximo, seguía siendo un lugar donde llegaban textos de todas partes, desde tratados de astronomía babilónica hasta obras de teatro griegas y papiros egipcios sobre rituales mágicos. Es muy probable que Cleopatra, en su formación, se haya nutrido de ese vasto saber, entendiendo el valor de la ciencia y la cultura como herramientas de poder. Pero mientras ella crecía con esta formación privilegiada, el reino se tambaleaba. Su padre, Ptolomeo XII, había sido expulsado del trono en varias ocasiones debido a su impopularidad y a la presión de Roma.
Hubo rebeliones, cambios de poder y momentos en los que la familia real se vio obligada a huir. Cleopatra, aún siendo niña, vivió esa inestabilidad. Aprendió que el trono no era un regalo eterno, sino un asiento precario que debía defenderse con inteligencia y astucia. Los testimonios antiguos, como los de Plutarco, resaltan que Cleopatra no era considerada la más hermosa de las mujeres de su tiempo. No era la belleza física lo que la distinguía, sino su encanto, su inteligencia, su magnetismo personal y la capacidad de seducir con la palabra y la mirada. Desde niña se entrenó en el arte de cautivar, de controlar su presencia y proyectar autoridad sin necesidad de gritar. Esa combinación de educación y carisma moldeó la imagen que siglos después alimentaría su leyenda. En su adolescencia, Cleopatra también fue introducida en los rituales religiosos egipcios. Aunque era descendiente de griegos, comprendió la importancia de presentarse como una faraona auténtica para el pueblo. Participaba en ceremonias dedicadas a Isis y Osiris, vestía con atuendos tradicionales y se hacía ver en procesiones sagradas. Este acercamiento al mundo religioso egipcio le permitió más adelante diferenciarse de sus antecesores, porque la mayoría de los Ptolomeos habían gobernado de espaldas al pueblo. Cleopatra, en cambio, buscó desde el principio una conexión con la cultura egipcia ancestral. Al mismo tiempo, en la corte aprendió a manejar el arte de la política familiar. Sus hermanos, entre ellos Ptolomeo XIII y Arsínoe IV, serían futuros rivales. Cleopatra sabía que tarde o temprano la lucha por el trono la enfrentaría a ellos. La preparación que recibió no fue solo intelectual, sino también práctica. Observar reuniones de consejo, escuchar a diplomáticos romanos, aprender a negociar con mercaderes fenicios y entender cómo funcionaba el delicado equilibrio de poder entre Egipto y Roma. La adolescencia de Cleopatra fue, entonces, un entrenamiento constante. Mientras otras jóvenes nobles se limitaban a la vida doméstica, ella se preparaba como estadista. Entendía que para mantener Egipto en pie debía ser más astuta que los generales romanos, más hábil que sus hermanos y más persuasiva que cualquier político. Esta formación la convirtió en algo muy poco común. Una mujer con una educación completa en artes, ciencias, política y religión, destinada a gobernar en un mundo dominado por hombres. Cada idioma que dominaba era una puerta abierta a una alianza. Cada lección de filosofía era una herramienta para entender el comportamiento humano. Cada ceremonia religiosa era una forma de legitimarse frente al pueblo egipcio. Cada conversación en el palacio era un entrenamiento para el futuro. Cleopatra creció en un entorno peligroso, pero supo transformar ese peligro en aprendizaje. Así, cuando llegó a la adultez temprana, no era simplemente una princesa más en la larga lista de descendientes de Alejandro Magno. Era una mujer distinta, culta, políglota, carismática, consciente del valor de las tradiciones egipcias y de la importancia de Roma en el tablero internacional. Una joven que, aunque aún no lo sabía, estaba destinada a convertirse en la última y más legendaria de todos los faraones. La juventud de Cleopatra estuvo marcada por un torbellino de intrigas familiares, luchas de poder y un contexto político cada vez más complejo. Desde 1900, muy temprano comprendió que la vida en la corte alejandrina no era un cuento de hadas, sino un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la supervivencia o la muerte. Allí, entre lujos y conspiraciones, la joven princesa comenzó a templar el carácter que más tarde la convertiría en una de las gobernantes más astutas de la antigüedad. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, había dejado a Egipto en una situación extremadamente vulnerable. Dependía de Roma
para mantener el trono y había endeudado al país, pagando sobornos colosales a senadores y generales romanos. El pueblo lo despreciaba y las revueltas internas eran frecuentes. Cleopatra, como hija, observaba con atención la fragilidad del poder de su padre. Sabía que el trono no era un lugar seguro, sino un asiento disputado en medio de una tormenta constante. Cuando Auletes murió en el año 51 a.C., Cleopatra tenía apenas 18 años. Según la costumbre de la dinastía, no podía gobernar sola. Debía compartir el poder con su hermano Ptolomeo XIII, de tan solo 10 años de edad. En teoría, ellos eran los soberanos conjuntos de Egipto, marido y mujer, según la tradición de casarse entre hermanos. En la práctica, esto significaba que Cleopatra debía enfrentarse a un consejo de regentes y a los tutores del niño, que buscaban controlar el poder en su nombre. Desde ese momento comenzó la verdadera lucha de Cleopatra por el trono. Ella, joven pero ya formada, estaba convencida de que podía gobernar Egipto por sí misma. No quería ser una reina títere, manejada por cortesanos ni por guardianes de su hermano. Empezó a firmar documentos oficiales con su propio nombre, sin mencionar al niño rey, un gesto audaz que demostraba su voluntad de independencia. Esa actitud la colocó en el centro de un conflicto abierto. Los partidarios de Ptolomeo XIII, encabezados por su tutor, el eunuco Potino, y un grupo de consejeros influyentes, se rebelaron contra Cleopatra. Poco a poco fueron aislándola del poder, hasta que finalmente la expulsaron de Alejandría. Cleopatra se vio obligada a huir hacia Siria, acompañada de algunos leales, y desde allí comenzó a preparar su regreso. Tenía poco más de 20 años y ya vivía el exilio, la traición de su propia familia y la amarga certeza de que para gobernar no bastaba con la legitimidad, hacía falta fuerza. Durante su estancia en Siria, Cleopatra reunió un pequeño ejército mercenario. Conocía el valor de las alianzas y buscó apoyos entre tribus árabes y príncipes locales. Pero mientras ella planeaba su retorno, en Egipto la situación empeoraba. Roma, que siempre observaba con atención los asuntos del Nilo, comenzó a involucrarse más directamente. Julio César, recién victorioso tras derrotar a Pompeyo en la guerra civil romana, llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo y encontró un reino dividido. Este fue el punto de inflexión para Cleopatra. Entendió que su regreso dependía no solo de la fuerza militar, sino también de la habilidad política. Fue entonces cuando, según la tradición relatada por Plutarco, urdió una de las escenas más célebres de la historia. Se hizo introducir en el palacio de Alejandría, enrollada en un tapete o alfombra, para presentarse personalmente ante Julio César. Este episodio, aunque adornado por la leyenda, refleja su audacia. Cleopatra no temía arriesgarlo todo para recuperar el poder. El encuentro con César cambió radicalmente su destino, pero para comprenderlo, hay que detenerse un instante en lo que significaba su juventud hasta ese momento. Cleopatra había aprendido que el trono egipcio era un premio por el que había que luchar contra enemigos externos e internos, que la traición podía venir de un hermano o de un consejero, que las alianzas eran frágiles y que Roma era el árbitro supremo de la política mediterránea. En su juventud también enfrentó rivalidades con su hermana Arsínoe IV, que aspiraba igualmente al poder. Arsínoe llegó a proclamarse faraona en oposición a Cleopatra e incluso lideró tropas propias contra César y Cleopatra durante los disturbios en Alejandría. La familia, en lugar de ser un soporte, era un campo de batalla donde cada hijo de Auletes quería el trono para sí. Los matrimonios forzados fueron otra parte inevitable de esa lucha. Como se esperaba de una reina tolemaica, Cleopatra tuvo que aceptar la unión simbólica con su hermano Ptolomeo XIII, aunque en realidad no compartía el poder con él.
Más tarde, tras la muerte de éste, también sería obligada a casarse con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV. Pero para ella esas bodas eran simples formalidades políticas, carecían de afecto y solo servían para mantener la fachada dinástica. En la práctica, Cleopatra se veía a sí misma como la gobernante única, y esos vínculos matrimoniales eran cadenas que debía sortear con inteligencia. Lo interesante es que, a pesar de su juventud, Cleopatra nunca se dejó intimidar. Cuando fue expulsada de Alejandría, no se resignó al olvido, sino que actuó con decisión. Cuando tuvo que enfrentar a su hermano y su hermana en guerra abierta, no vaciló en tomar partido y luchar. Y cuando la oportunidad se presentó en la figura de César, supo arriesgar todo en un gesto teatral que asegurara su regreso al trono. Es en esta etapa de su vida cuando se revela la esencia de Cleopatra, una joven de apenas 20 años que no se limitaba a aceptar su destino, sino que lo moldeaba con audacia. Su inteligencia no era pasiva, sino activa. Sabía cuándo hablar, cuándo seducir con la palabra, cuándo usar la diplomacia y cuándo recurrir a la fuerza. Tenía la capacidad de leer las debilidades de sus enemigos y convertirlas en oportunidades. La juventud de Cleopatra, marcada por el exilio, las traiciones y los matrimonios forzados, no fue un obstáculo, sino una escuela de poder. Mientras otras princesas del mundo antiguo quedaban relegadas a las sombras de los palacios, ella se abrió paso en el centro mismo del escenario político. Aprendió que la supervivencia dependía de la audacia, que el poder no se pedía, se tomaba, y que, para lograrlo, debía jugar con las reglas de un mundo despiadado. De esta forma, cuando regresó a Alejandría y se encontró con César, no era una muchacha ingenua, sino una reina que había sido templada por el fuego de la lucha familiar. Estaba lista para reclamar lo que consideraba suyo, el trono de Egipto. Y aunque aquel encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, la lección de su juventud la acompañaría siempre. Confiar en sí misma por encima de todo, porque en su familia y en su entorno nadie era realmente leal, salvo aquellos que ella supiera conquistar con su carisma, su inteligencia y su determinación. El encuentro entre Cleopatra y Julio César es uno de los episodios más célebres de la antigüedad, una mezcla de historia y mito que ha fascinado a generaciones enteras. Para entender la magnitud de ese encuentro hay que imaginar el contexto. Egipto dividido por una guerra civil entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII, y Roma, recién salida de otra guerra civil, con César como vencedor absoluto. Dos mundos chocaban en Alejandría, un reino en crisis y el hombre más poderoso del Mediterráneo. César llegó a Egipto en el año 48 a.C., persiguiendo a su rival Pompeyo. Tras vencerlo en la batalla de Farsalia, Pompeyo huyó hacia Alejandría buscando refugio, pero fue asesinado en la playa por orden de los consejeros de Ptolomeo XIII. Los asesinos pensaban agradar a César con el regalo de la cabeza de su enemigo, pero lograron lo contrario. César quedó horrorizado por la traición y decidió instalarse en Alejandría para arbitrar el conflicto sucesorio entre Cleopatra y su hermano. Era el momento que Cleopatra había estado esperando. Exiliada en Siria, había preparado su regreso, pero no contaba con recursos suficientes para derrotar a su hermano. César, en cambio, era la llave perfecta, un general victorioso, dueño de un ejército leal y con autoridad suficiente para decidir quién debía gobernar Egipto. Cleopatra comprendió que debía llegar hasta él, ganarse su confianza y convencerlo de que ella, y no Ptolomeo, era la legítima soberana del país. Entonces se produjo la famosa escena que la historia y la leyenda han inmortalizado. Según Plutarco, Cleopatra se hizo introducir en los aposentos de César oculta dentro de un tapete,
Otros dicen que fue en un saco de ropa de cama. Y cuando los sirvientes lo desplegaron, de allí salió la joven reina, envuelta en un aura de misterio y audacia. Era un gesto teatral, calculado para sorprender y seducir al romano con su ingenio tanto como con su presencia. No era solo una petición de ayuda, era una demostración de su capacidad de riesgo y de su determinación por recuperar el trono. César, que tenía 52 años, quedó cautivado por la joven reina de apenas 21. No solo por su aspecto físico, que algunos cronistas describen como atractivo aunque no deslumbrante, sino sobre todo por su inteligencia, su carisma y su capacidad de conversación. Cleopatra sabía escuchar, sabía argumentar y sabía envolver a su interlocutor en un aura de fascinación. Plutarco escribió que su belleza por sí misma no era incomparable, pero el contacto con ella resultaba irresistible, y su presencia, junto con la persuasión de sus palabras, tenía un encanto ineludible. La alianza entre ambos se selló pronto, tanto en lo político como en lo personal. César reconoció los derechos de Cleopatra al trono, y con su apoyo militar comenzó la guerra de Alejandría contra las fuerzas de Ptolomeo III. Durante meses, César y Cleopatra resistieron en la ciudad, enfrentándose a los partidarios del joven faraón. Hubo combates, incendios y caos. En uno de esos enfrentamientos, parte de la biblioteca de Alejandría resultó destruida, un hecho trágico que la historia recordaría como símbolo del choque entre la ambición política y el legado cultural. Finalmente, las tropas de César lograron imponerse. Ptolomeo XIII, derrotado, murió ahogado en el Nilo mientras intentaba huir. Cleopatra regresó triunfante a Alejandría y fue restaurada en el trono, ahora con César como aliado y protector. Para cumplir con las tradiciones dinásticas, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, pero en la práctica gobernaba sola, respaldada por la fuerza romana. La relación entre César y Cleopatra fue mucho más que un romance. Para ella significaba seguridad política. Con el apoyo del hombre más poderoso de Roma, podía consolidar su posición frente a enemigos internos y externos. Para él, significaba asegurarse el control de Egipto, una fuente esencial de trigo y riqueza. La unión de ambos fue, al mismo tiempo, una alianza de poder y una pasión que los cronistas relataron con mezcla de admiración y escándalo. En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo de César, al que llamó Ptolomeo XV Filopator Filométor César, conocido popularmente como Cesarión, el pequeño César. Con este niño, Cleopatra buscaba sellar su legitimidad como reina y fundar una dinastía que uniera a Egipto y Roma. Aunque César nunca lo reconoció oficialmente en Roma, en Egipto, el nacimiento fue celebrado como un acontecimiento divino. La manera en que Cleopatra se presentó al pueblo tras su victoria revela su extraordinario talento político. No se mostró únicamente como la amante de César, sino como la reencarnación de Isis, la gran diosa madre de Egipto. En ceremonias públicas aparecía vestida con símbolos sagrados, reforzando su carácter divino. Así, no solo legitimaba su poder frente a los egipcios, sino que también enviaba un mensaje claro a Roma. Ella no era una reina cualquiera, era la encarnación de una tradición milenaria, una mujer que representaba la continuidad de un imperio ancestral. El encuentro con César marcó un antes y un después en la vida de Cleopatra. Pasó de ser una joven exiliada y derrotada a convertirse en una soberana restaurada, con el respaldo de Roma y un hijo que simbolizaba la unión de dos mundos. Pero este triunfo no estuvo exento de riesgos. En Roma, muchos senadores veían con recelo la relación de César con una reina extranjera, temiendo que pudiera arrastrar al general hacia ambiciones monárquicas. Y en 1200, Egipto, los enemigos de Cleopatra seguían al acecho, esperando el momento de debilitarla.
Lo cierto es que la alianza entre ambos fue poderosa. César quedó tan impresionado por ella que la llevó consigo a Roma en el año 46 a.C. Allí, Cleopatra causó sensación. Se instaló en una lujosa villa a orillas del Tíber y apareció públicamente con el título de Reina de Reinas. Aunque los romanos admiraban su exotismo, también despertaba envidias y sospechas. Su presencia en Roma, junto con Vindores, la estatua dorada que César mandó erigir en su honor en el templo de Venus, escandalizó a muchos. En ese período, la imagen de Cleopatra se consolidó como algo más que una reina local. Era ya una figura internacional, capaz de influir en el hombre más poderoso de su tiempo y de colocar a Egipto en el centro del tablero político. Pero también comenzaba a tejerse la sombra de la tragedia, porque el destino de César, y con él el suyo, estaba lejos de estar asegurado. Lo que comenzó con un gesto audaz, una alfombra desenrollada en los aposentos de César, se convirtió en una alianza que transformó la historia. Cleopatra había demostrado que era capaz de arriesgarlo todo, de seducir no solo con el cuerpo, sino con la inteligencia, y de presentarse ante su pueblo como una diosa viviente. Había recuperado el trono y había inscrito su nombre junto al de César en las páginas de la historia. Pero aquel triunfo era solo el comienzo de una vida marcada por victorias brillantes y derrotas devastadoras, donde la pasión y la política caminarían siempre de la mano. Cuando pensamos en Cleopatra, la historia suele recordarla únicamente a través de sus relaciones con César o Marco Antonio, como si hubiera sido simplemente una mujer poderosa gracias a los hombres que la rodearon. Sin embargo, esa visión es reducida e injusta. Cleopatra fue, ante todo, una gobernante hábil y estratégica, que supo administrar un país complejo en uno de los momentos más críticos de su historia. Su reinado, más allá de los romances legendarios, estuvo marcado por políticas concretas, decisiones inteligentes y un estilo de gobierno que buscaba equilibrar lo griego y lo egipcio en una síntesis única. Tras recuperar el trono con el apoyo de César, Cleopatra no se limitó a ser una reina decorativa. Se involucró directamente en la administración del reino. Su prioridad inmediata fue estabilizar la economía, golpeada por años de malas cosechas, corrupción interna y deudas contraídas por su padre con Roma. El Egipto ptolemaico era la despensa de trigo del Mediterráneo, pero esa riqueza estaba en peligro si no se organizaba de manera eficiente. Cleopatra supervisó personalmente los sistemas de irrigación del Nilo, incentivó la agricultura y reorganizó los impuestos para asegurar el flujo constante de grano hacia Alejandría y hacia Roma. No fue una tarea sencilla, porque la burocracia egipcia era vasta y a menudo corrupta. Los funcionarios cobraban sobornos, los campesinos sufrían abusos y la riqueza quedaba en manos de unos pocos. Cleopatra intentó poner orden, reforzando el control estatal sobre los campos y asegurando que los recursos se canalizaran hacia el mantenimiento del reino. Para ello, no dudó en tomar medidas impopulares pero necesarias. Aumentó ciertos tributos y se aseguró de que incluso las ciudades griegas de Egipto, tradicionalmente privilegiadas, contribuyeran al sostenimiento del Estado. En el ámbito del comercio, continuó la política de hacer de Alejandría el gran centro económico del Mediterráneo oriental. La ciudad funcionaba como un puerto inmenso donde se reunían mercaderes de todo el mundo: fenicios, judíos, griegos, sirios, árabes, nubios y romanos. Cleopatra promovió esa actividad, manteniendo la seguridad marítima y garantizando que Egipto siguiera siendo un punto estratégico en las rutas de intercambio. Su reino exportaba no solo trigo, sino también papiro, vidrio, perfumes, lino y objetos de lujo que fascinaban a Roma. Pero quizás lo más interesante de su reinado fue su habilidad para manejar las dos identidades de Egipto, la griega
y la egipcia. A diferencia de muchos de sus antecesores, Cleopatra no se limitó a gobernar como una monarca helenística desconectada del pueblo. Ella habló la lengua egipcia, participó en rituales tradicionales y se presentó como una auténtica faraona. En las ceremonias religiosas se vestía como la diosa Isis, madre y protectora, y se mostraba en templos con los atributos divinos de los faraones antiguos. Así, el pueblo egipcio la veía no solo como una extranjera griega, sino como la legítima heredera de la tradición milenaria del Nilo. Este uso consciente de la religión fue fundamental para consolidar su poder. En un país donde lo sagrado y lo político estaban entrelazados, Cleopatra supo convertirse en la encarnación de la divinidad. No era solo la reina que gobernaba desde el Palacio de Alejandría, era también la diosa viviente que garantizaba la fertilidad del Nilo y el equilibrio del cosmos. Esa imagen fortalecía su posición ante los egipcios, pero también enviaba un mensaje a Roma. Ella no era una monarca cualquiera, sino la representante de una civilización ancestral que se veía a sí misma como la depositaria de la sabiduría del mundo. La religiosidad de Cleopatra no era un mero adorno, sino una herramienta política eficaz. Apoyó la construcción y restauración de templos, se mostró junto a sacerdotes en festivales y reforzó el culto a Isis, que en ese momento ya se expandía más allá de Egipto hacia todo el Mediterráneo. De hecho, el culto isíaco llegaría a Roma y sobreviviría incluso después de la caída del reino tolemaico. Cleopatra, al presentarse como una nueva Isis, se vinculaba no solo con la tradición egipcia, sino también con una corriente religiosa internacional en expansión. En lo político, Cleopatra gobernaba con pragmatismo. Sabía que Roma era la potencia decisiva, pero también sabía que debía mantener una cierta independencia para no ser absorbida. Utilizó las riquezas de Egipto como moneda de negociación. Entregaba apoyo económico a Roma cuando era necesario, pero también mostraba la fuerza de su reino al presentarse como indispensable. Roma necesitaba el grano egipcio, y Cleopatra convirtió esa necesidad en un arma diplomática. Además, cuidó de mantener la estabilidad interna. En un reino marcado por rebeliones y conflictos, Cleopatra se esforzó por mantener la paz social. Para ello, se presentó como una reina cercana al pueblo, asistiendo a ceremonias, recorriendo templos y mostrando una imagen de madre protectora. Este vínculo directo con la población le permitió contrarrestar la percepción de los ptolomeos como monarcas extranjeros y distantes. Su estilo de gobierno también se reflejaba en los símbolos. En las monedas acuñadas bajo su reinado, Cleopatra aparecía con rasgos fuertes y definidos, alejados de los ideales de belleza delicada. Su nariz prominente, su mandíbula firme y su mirada penetrante eran retratadas con orgullo como signos de autoridad. Estas monedas circulaban por todo el Mediterráneo, transmitiendo una imagen de poder, autonomía y realeza que no necesitaba de nadie para ser legitimada. En este punto de su vida, Cleopatra había demostrado que podía gobernar por sí misma. Roma podía ser un aliado indispensable, pero ella no era una marioneta. Sabía manejar la política, la economía y la religión para fortalecer su trono, y lo hacía combinando las herencias griega y egipcia en un estilo de gobierno único. Una reina helenística que al mismo tiempo se presentaba como faraona divina. Así, mientras en Roma muchos la reducían a la categoría de amante de César, en Egipto era vista como una soberana legítima, una mujer que había devuelto al trono la dignidad que su padre había perdido. Gobernaba con mano firme, utilizando la diplomacia cuando era posible y la fuerza cuando era necesaria. Y aunque la sombra de Roma siempre estaba presente, supo mantener la ilusión de independencia y de continuidad faraónica.
En este delicado equilibrio se encontraba el secreto de Cleopatra como gobernante. Fue capaz de mantener un reino en pie en un momento en que casi todos los demás habían caído bajo la dominación romana. Su inteligencia, su pragmatismo y su habilidad para unir culturas la hicieron única. No fue solo una mujer que conquistó corazones, fue una reina que supo conquistar el respeto de su pueblo y la atención de todo el Mediterráneo. Cuando Cleopatra decidió viajar a Roma, no lo hizo como una invitada cualquiera. Lo hizo como la soberana de Egipto, aliada de Julio César y madre de su hijo. Aquel desplazamiento, que puede parecer un simple gesto diplomático, se convirtió en un terremoto político y social dentro de la ciudad más poderosa del mundo. La llegada de Cleopatra a Roma fue un acontecimiento que fascinó, escandalizó y dividió a la sociedad romana, al mismo tiempo que reforzó la imagen de la reina como una figura única y difícil de ignorar. Era el año 46 c., cuando Cleopatra, acompañada de su pequeño hijo Cesarión y de una fastuosa comitiva, arribó a la capital del imperio. Roma estaba en plena transformación bajo la sombra del poder de Julio César, quien, tras la guerra civil, se había convertido en el hombre más influyente de la República. Para muchos, la presencia de Cleopatra en la ciudad era la confirmación de que César buscaba instaurar un nuevo orden en el que ella ocupaba un lugar central. La impresión que causó Cleopatra fue inmensa. Roma era una ciudad acostumbrada a embajadas extranjeras, a reyes sometidos y a delegaciones diplomáticas que acudían a rendir pleitesía al Senado. Pero Cleopatra no se presentó como una suplicante, sino como una reina soberana, igual o incluso superior en prestigio a muchos de los dirigentes de la República. Su séquito, sus vestimentas lujosas y su manera de comportarse irradiaban una mezcla de exotismo y autoridad que impactaba a todos los que la veían. El pueblo romano, curioso por naturaleza, la observaba con fascinación. Cleopatra representaba la encarnación de una civilización milenaria que despertaba tanto respeto como misterio. Su belleza no era convencional en Roma, donde se valoraban otros rasgos, pero su carisma, su voz y su porte la hacían inolvidable. Era inteligente, persuasiva y sabía desenvolverse en un ambiente hostil. Supo ganarse la admiración de algunos, pero también el desprecio y la envidia de muchos otros. Los senadores, en particular, la miraban con profunda desconfianza. Para ellos, la presencia de Cleopatra simbolizaba un desafío directo a las costumbres y tradiciones de la República. Roma era una sociedad orgullosamente masculina y patriarcal, donde la idea de que una mujer extranjera pudiera influir en las decisiones del hombre más poderoso resultaba intolerable. Ver a César convivir abiertamente con Cleopatra y reconocer al hijo que había tenido con ella era casi una provocación. La tensión aumentó cuando César le concedió a Cleopatra y a su hijo una residencia en Roma, nada menos que en una de sus propiedades cercanas al Tíber. No se trataba de una visita breve. La reina de Egipto se instalaba en el corazón mismo de la capital romana. Aquello hizo temblar a la aristocracia, que veía cómo César rompía con la tradición. Los romanos podían aceptar amantes extranjeras, pero no reinas extranjeras con reconocimiento público. Cleopatra se convirtió, de manera involuntaria, en el símbolo de los temores de la élite romana. Para algunos, ella representaba el peligro de que César aspirara a convertirse en rey. La sola palabra rey era tabú en Roma desde la expulsión de los tarquinios, y la posibilidad de que César, inspirado por su relación con Cleopatra, intentara instaurar una monarquía, horrorizaba al Senado. La reina egipcia, con su porte regio y su hijo heredero, parecía encajar en ese plan que muchos sospechaban. La vida cotidiana de Cleopatra en Roma también generaba comentarios.
Se decía que introducía costumbres extranjeras, banquetes con lujos orientales y ritos exóticos que contrastaban con la austeridad republicana. Aunque buena parte de la sociedad romana ya estaba influida por el helenismo, la figura de Cleopatra era percibida como demasiado ostentosa, demasiado distinta, demasiado peligrosa. Era, en muchos sentidos, un espejo en el que Roma veía reflejado el cambio cultural que se avecinaba. El pueblo llano, sin embargo, la veía con más simpatía. Admiraban su riqueza, sus joyas, sus séquitos, su elegancia, y sentían curiosidad por los relatos de Egipto, el Nilo, las pirámides, los templos y la magia de una tierra que para muchos era más leyenda que realidad. En los mercados y tabernas se hablaba de la reina extranjera que compartía la vida con César, y las opiniones se dividían entre el asombro y la crítica. No hay duda de que Cleopatra ejerció influencia política en Roma, aunque de manera indirecta. Al estar junto a César, mostraba a todos que él no pensaba solo en la República, sino en un escenario mucho más amplio, el Mediterráneo en su conjunto, con Egipto como socio estratégico. Su sola presencia era una declaración política de que el poder de César trascendía las fronteras. Tradicionales. Era el anuncio de un nuevo orden, donde Roma ya no era solo una república gobernada por el Senado, sino un imperio en gestación con alianzas que desbordaban sus instituciones. La incomodidad de los senadores creció hasta niveles peligrosos. Muchos vieron en Cleopatra la chispa que podía encender la ambición de César hacia una corona. Su relación con ella se convirtió en argumento para quienes conspiraban en su contra. Y aunque el destino de César se sellaría por múltiples razones, la figura de Cleopatra siempre estuvo presente en esas tensiones. El desenlace de esta etapa llegó en el 44 a.C., cuando Julio César fue asesinado en los idus de marzo. Cleopatra, que aún residía en Roma, comprendió de inmediato el peligro. Sin la protección del dictador, su vida y la de su hijo estaban en riesgo. Los senadores la veían como una amenaza, y Marco Antonio, aunque cercano, no podía ofrecerle garantías en aquel momento de caos. Así que decidió regresar a Egipto con rapidez, llevando consigo a Cesarión y dejando atrás una ciudad convulsionada por la sangre de su amante y protector. El viaje de Cleopatra a Roma había dejado huella. Para los romanos, ella era la extranjera que había osado instalarse en su capital como reina, la mujer que desafiaba las costumbres y que parecía tentar a César hacia la monarquía. Para los egipcios, en cambio, su estancia en Roma reforzaba la imagen de una soberana poderosa que trataba de igual a igual con el hombre más influyente del mundo. Aquel episodio mostró al Mediterráneo entero que Cleopatra no era una figura secundaria, sino protagonista de la historia. Supo hacerse visible en Roma, influir en la política aunque fuera desde la sombra, y al mismo tiempo entender el peligro de permanecer demasiado tiempo expuesta. Su partida marcó el inicio de una nueva etapa. Egipto debía sostenerse solo, y Cleopatra tendría que navegar entre las tormentas de la política romana que apenas comenzaban. Así, la estancia de Cleopatra en Roma fue un preludio de lo que vendría. Su presencia fascinó, escandalizó y dividió, pero sobre todo demostró que ella no era simplemente la amante de César, sino una soberana capaz de desafiar las costumbres del mundo más poderoso de su tiempo. Roma jamás olvidaría a aquella reina extranjera que, durante unos años, se convirtió en el centro de todas las miradas. La muerte de Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C. sumió a Roma en el caos. Cleopatra, que todavía se encontraba en la ciudad con su hijo Cesarión, comprendió enseguida que su situación era insostenible. César había sido su protector, su aliado y el padre de su hijo. Sin él, la hostilidad del Senado y de sus enemigos podía volverse letal. Sin esperar, decidió regresar a Egipto,
Lo hizo con rapidez, llevando consigo a Cesarión y dejando atrás un ambiente cargado de sospechas y venganzas. Ese retorno marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, la alianza con otro de los hombres más poderosos de Roma, Marco Antonio. Marco Antonio era uno de los generales más cercanos a Julio César, hombre de carácter fuerte, temperamento impulsivo y carisma militar. Se convirtió en una de las figuras centrales tras el asesinato del dictador. Junto con Octavio, el joven heredero adoptivo de César, y Lépido, formó el segundo triunvirato, una alianza destinada a vengar la muerte de César y a reorganizar la República. Sin embargo, esa unión pronto mostró fisuras. Roma se dividía cada vez más en facciones y el poder se repartía con dificultad entre tres hombres demasiado ambiciosos. Cleopatra, desde Alejandría, seguía con atención estos acontecimientos. Sabía que el futuro de Egipto dependía del desenlace de las luchas internas en Roma. No podía permanecer aislada. Egipto era un reino demasiado rico, demasiado estratégico y demasiado codiciado como para quedar al margen. La reina entendió que necesitaba un nuevo aliado, poderoso en la capital del mundo, y ese hombre sería Marco Antonio. El primer encuentro decisivo entre ambos se produjo en el año 41 a.C. Antonio, tras la victoria en Filipos contra los asesinos de César, se encontraba en Oriente reorganizando las provincias y consolidando su poder. Había enviado a llamar a varios reyes vasallos y aliados de Roma, entre ellos a Cleopatra, para exigirles lealtad y recursos. La reina, consciente de la oportunidad, preparó su aparición de manera espectacular. La cita fue en Tarso, en Asia Menor. Cleopatra llegó navegando por el río en una barcaza lujosamente decorada, con velas púrpuras y remos de plata, mientras ella misma aparecía vestida como Afrodita, la diosa del amor. La escena fue tan impactante que los habitantes de la ciudad corrieron a ver el espectáculo, dejando solo a Antonio en la plaza. Aquella entrada teatral fue una declaración de intenciones. Cleopatra mostraba que no venía como súbdita, sino como reina, y que estaba dispuesta a seducir tanto con su poder como con su encanto. Antonio quedó fascinado. Su carácter, amante de los placeres, la ostentación y la compañía exuberante, encontraba en Cleopatra una compañera ideal. No era solo su belleza, sino su inteligencia, su ingenio y su capacidad para tratar de igual a un general romano lo que lo cautivó. Entre ambos nació una relación que mezclaba política y pasión desde el primer instante. Cleopatra necesitaba a Antonio para proteger Egipto de las ambiciones de Roma y para garantizar el futuro de Cesarión como posible heredero de César. Antonio, por su parte, veía en Cleopatra no solo a una amante, sino a una aliada poderosa y rica, capaz de financiar sus campañas militares y reforzar su posición frente a Octavio. La relación era, al mismo tiempo, estratégica y emocional. Poco después de ese primer encuentro, Antonio viajó a Alejandría como huésped de Cleopatra. Allí, en la ciudad más lujosa y cosmopolita del Mediterráneo, ambos se entregaron a una vida de placeres, banquetes y juegos. La famosa Sociedad de los Inimitables fue el círculo en el que compartían banquetes interminables, cacerías, bromas y extravagancias. Pero bajo esa apariencia de excesos se ocultaba una alianza sólida. Cleopatra y Antonio estaban trazando un proyecto común. De su unión nacieron tres hijos: Alejandro Helios, Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene. Para la reina, estos hijos representaban mucho más que descendencia. Eran el símbolo de un sueño dinástico, la posibilidad de unir Oriente y Occidente en una nueva dinastía que heredara tanto el poder de Roma como la tradición faraónica de Egipto. Cesarión, el primogénito de Cleopatra y Julio César,
era presentado como el heredero legítimo de César, mientras que los hijos con Antonio encarnaban la fusión de dos mundos. Antonio, aunque debía mantener vínculos con Roma, cada vez pasaba más tiempo en Egipto. Allí encontraba no solo la riqueza y el apoyo militar que necesitaba, sino también una vida de lujo y libertad que contrastaba con la rigidez romana. En Alejandría, Antonio no era simplemente un general, era un rey junto a Cleopatra. Participaba en rituales, banquetes y ceremonias que lo vinculaban al esplendor oriental. Esta relación, sin embargo, levantaba enormes sospechas en Roma. Octavio, astuto y paciente, se encargaba de difundir la imagen de Antonio como un hombre debilitado por los encantos de una reina extranjera. Lo retrataba como alguien que había traicionado los valores romanos y que vivía esclavizado por el lujo oriental. Cleopatra se convirtió en la propaganda romana en la bruja peligrosa que manipulaba a un romano ilustre para sus propios fines. La realidad era más compleja. Antonio seguía siendo un general competente y un político ambicioso, pero había apostado por una visión distinta a la de Octavio. Mientras este último se concentraba en consolidar el poder en Roma, Antonio veía en Oriente un espacio para construir algo nuevo, un imperio que combinara la tradición griega, egipcia y romana bajo su mando y el de Cleopatra. Era un proyecto grandioso y al mismo tiempo provocador. La pareja se mostraba en público como soberanos divinos. Cleopatra, encarnación de Isis; Antonio, identificado con Dionisio. Esta representación no era casual. Mostraban al mundo que no eran simples líderes humanos, sino figuras casi sagradas que aspiraban a un poder universal. En Egipto, esa teatralidad reforzaba el vínculo de la reina con su pueblo. En Roma, en cambio, aumentaba el rechazo. El sueño de Cleopatra y Antonio no se limitaba a las celebraciones. Entregaron territorios a sus hijos en lo que se conoció como las donaciones de Alejandría, un acto simbólico en el que repartieron tierras del Imperio Romano como si fueran soberanos absolutos. Alejandro Helios recibió Armenia, Media y Partia, Cleopatra Selene, Cirenaica y Libia, y Ptolomeo, Filadelfo, Siria, Fenicia y Cilicia. Cesarión fue proclamado rey de reyes y legítimo heredero de César. Con ese gesto, Antonio y Cleopatra declaraban su ambición de fundar una dinastía que gobernara sobre Oriente y Occidente. Para Roma, aquello fue el colmo. Octavio utilizó estas decisiones como prueba de que Antonio había abandonado la República y había entregado su lealtad a una reina extranjera. La rivalidad entre ambos hombres, que ya era inevitable, se intensificó hasta convertirse en una guerra abierta. Pero en esos años previos al desenlace, Cleopatra y Antonio vivieron una relación marcada por la pasión, la complicidad y la ambición compartida. Juntos soñaban con un mundo diferente, donde sus hijos heredaran un imperio más vasto que cualquier otro en la historia. Para ellos, la unión no era solo amorosa, era política, estratégica y casi mística. Se veían como los fundadores de una nueva era. La historia, sin embargo, se encargaría de transformar ese sueño en tragedia. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio fue tan poderosa como peligrosa. En ella se mezclaban el amor, el poder y la ambición, en un cóctel que desafió a Roma y que terminaría marcando el destino de ambos. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio, que durante algunos años pareció unirse en amor y poder, pronto se convirtió en el centro de la tormenta que decidiría el futuro del Mediterráneo. Frente a ellos estaba Cayo Octavio, el joven heredero adoptivo de 1900. Julio César, que con paciencia, astucia y una ambición fría, supo aprovechar cada error de sus rivales. El enfrentamiento era inevitable. Dos visiones del mundo, dos proyectos políticos y dos personalidades opuestas se preparaban para chocar en una guerra que marcaría el fin de una era.
Tras las donaciones de Alejandría en el año 34 a.C., el escándalo en Roma alcanzó su punto máximo. Marco Antonio y Cleopatra habían repartido territorios entre sus hijos como si fueran monarcas absolutos, proclamando a Cesarión como heredero legítimo de César. Octavio aprovechó este gesto como arma propagandística. Ante el Senado y el pueblo romano, denunció a Antonio como un traidor, un hombre sometido a los encantos de una reina extranjera que pretendía despojar a Roma de su grandeza. La imagen fue devastadora. Antonio dejó de ser el general victorioso y pasó a ser, en la narrativa de Octavio, un romano corrompido por el lujo oriental. Mientras tanto, Antonio y Cleopatra se encontraban en Alejandría, rodeados de esplendor pero también de tensiones crecientes. Antonio intentaba consolidar sus fuerzas en Oriente, preparando ejércitos y alianzas para enfrentar a Octavio. Cleopatra, con sus vastas riquezas, financiaba las campañas, aportando barcos, grano y soldados egipcios. La reina entendía que el destino de Egipto estaba en juego. Si Antonio vencía, sus hijos podrían fundar la dinastía soñada. Si perdía, Egipto caería bajo el dominio romano. Octavio, consciente de la importancia de la opinión pública, desplegó una guerra política tanto o más eficaz que la militar. Difundió rumores, cartas y discursos en los que describía a Cleopatra como una hechicera oriental que había embrujado a Antonio. Se decía que él no obedecía ya a Roma, sino a los caprichos de su amante, y que incluso había adoptado costumbres extranjeras indignas de un ciudadano romano. Para un pueblo que valoraba la disciplina y el control, esa propaganda fue letal. Senado, manipulado por Octavio, declaró la guerra no contra Marco Antonio, lo que hubiera sido visto como un conflicto civil, sino contra Cleopatra, la reina de Egipto. De ese modo, Octavio presentaba la lucha como una defensa de Roma frente a una amenaza extranjera. Era una maniobra magistral. Convertía a Antonio en cómplice de la enemiga, aislándolo políticamente, y transformaba la campaña en una guerra justa. La preparación militar fue intensa. Antonio y Cleopatra reunieron una gran flota en el mar Egeo, con cientos de barcos que debían enfrentar a las fuerzas de Octavio, comandadas por su general Agripa. Sin embargo, las dificultades se acumularon. Muchos reyes aliados de Oriente comenzaron a dudar, temiendo que Octavio saliera victorioso. La lealtad de algunos generales de Antonio flaqueaba, y la propaganda romana hacía mella en los soldados. La estrategia de Antonio y Cleopatra consistía en dominar el mar, asegurando las rutas de abastecimiento y evitando que Octavio pudiera invadir Egipto directamente. Pero Agripa, hábil marino, logró cortar las líneas de suministro y hostigar constantemente a la flota antoniana. El desgaste fue enorme y la moral comenzó a decaer. En el año 31 a.C., ambos bandos se enfrentaron en la decisiva batalla de Accio, en las costas de Grecia. Antonio y Cleopatra habían reunido una flota impresionante, pero la disciplina y la experiencia de los romanos de Octavio marcaron la diferencia. El combate fue largo y desesperado, con barcos ardiendo y hombres luchando cuerpo a cuerpo en cubierta. En medio del caos, Cleopatra tomó una decisión que marcaría el destino de la batalla. Viendo la situación comprometida, ordenó la retirada con parte de su flota, dirigiéndose hacia Egipto. Antonio, al percatarse de la huida de Cleopatra, abandonó el combate para seguirla, dejando desmoralizados a muchos de sus hombres. Aunque algunos historiadores discuten las causas de esta retirada, lo cierto es que la batalla quedó prácticamente sentenciada. Octavio y Agripa lograron una victoria rotunda. La flota antoniana quedó destruida y sus fuerzas terrestres, sin apoyo, comenzaron a desertar. Tras Accio, el poder de Antonio y Cleopatra se desmoronó. Muchos aliados los abandonaron, reconociendo la supremacía de Octavio.
El aura de invencibilidad que había rodeado a Antonio como general se desvaneció, y Cleopatra, a pesar de sus riquezas, comprendió que el equilibrio había cambiado de manera definitiva. La pareja regresó a Egipto, donde intentaron reorganizar sus fuerzas. Cleopatra todavía disponía de enormes recursos económicos, y Antonio conservaba un núcleo de leales. Pero el avance de Octavio fue imparable. Con calma, consolidó su dominio en Roma y presentó la victoria como el triunfo de la República frente a la tiranía oriental. En realidad, estaba allanando el camino hacia su propio poder absoluto. Los últimos años de Antonio y Cleopatra estuvieron marcados por la desesperación. Cleopatra, astuta como siempre, trató de negociar en secreto con Octavio, ofreciéndole sumisión a cambio de conservar el trono de Egipto para ella y sus hijos. Octavio, sin embargo, la veía como una pieza más en su estrategia. Su objetivo no era una alianza, sino la conquista definitiva de Egipto. Antonio, hundido por la derrota y las deserciones, pasó de la furia al abatimiento. Aún conservaba un ejército, pero carecía de la confianza y la disciplina necesarias para enfrentar a Octavio. Cleopatra, mientras tanto, jugaba sus últimas cartas, enviaba mensajes, preparaba tesoros y buscaba garantizar al menos la supervivencia de sus descendientes. El enfrentamiento con Octavio no fue solo una guerra militar, sino una batalla propagandística y simbólica. De un lado, Cleopatra y Antonio encarnaban la idea de un Oriente lujoso, sensual y decadente. Del otro, Octavio representaba la austeridad, la disciplina y la defensa de Roma. Esa contraposición, magnificada por la propaganda, selló la suerte de los vencidos. En el año 30 a.C., Octavio marchó sobre Egipto. Lo que quedaba de las fuerzas antonianas fue derrotado. El final estaba cerca para la pareja que había soñado con unificar Oriente y Occidente bajo sus hijos. Cleopatra y Antonio, acorralados en Alejandría, vieron cómo todo por lo que habían luchado se desmoronaba. El enfrentamiento con Octavio había demostrado no solo la fuerza militar de Roma, sino también el poder de la política y la propaganda. Antonio y Cleopatra, a pesar de su carisma y de sus recursos, no pudieron resistir la maquinaria implacable de un joven decidido a convertirse en el primer emperador de Roma. Lo que había comenzado como una historia de amor y ambición terminó convirtiéndose en una tragedia inevitable. Así, el choque entre Cleopatra, Antonio y Octavio no fue simplemente una guerra entre personas, sino entre mundos. El helenismo y el oriente egipcio frente a la disciplina de Roma, la monarquía divina frente a la república que estaba a punto de transformarse en imperio. Y en medio de ese torbellino, una reina y un general perdieron no solo el poder, sino también el futuro que habían soñado para sus hijos y para ellos mismos. La derrota en la batalla de Accio marcó el inicio del fin para Cleopatra y Marco Antonio. Tras el desastre naval, la moral de las tropas antonianas se desplomó, y los aliados comenzaron a desertar uno a uno. Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto conscientes de que la contienda final estaba cerca, pero todavía albergaban esperanzas de reorganizar sus fuerzas y resistir. Egipto era rico, poderoso y estratégico. Aún así, frente a la maquinaria militar y política de Octavio, la tarea parecía imposible. En Alejandría, Cleopatra hizo uso de toda su influencia para preparar la defensa. Movilizó tropas, financió fortificaciones y reforzó la ciudad con mercenarios y soldados leales. Intentó mantener la esperanza entre la población y los soldados, proyectando la imagen de que la reina seguía siendo invencible. Sin embargo, el desánimo se extendía rápidamente. Muchos líderes locales, temerosos de represalias, comenzaron a abandonar la causa, y los rumores de traición se multiplicaban por toda la ciudad. Antonio, por su parte, intentaba mantener la cohesión del ejército.
Sus generales, agotados y desmoralizados, le aconsejaban negociar o retirarse, pero el general no quería ceder. El orgullo y la determinación de Antonio se enfrentaban a la evidencia de que Roma, bajo Octavio, había preparado cada movimiento con precisión. La estrategia de Cleopatra, basada en riquezas y maniobras políticas, ya no era suficiente. El tiempo se estaba agotando, y la presión de Octavio sobre Egipto aumentaba cada día. Octavio avanzó con cuidado y firmeza. Evitó ataques precipitados, debilitando a sus enemigos con maniobras estratégicas, bloqueando suministros y fomentando divisiones internas. La ciudad de Alejandría, que debía ser la fortaleza final de la resistencia, se convirtió en un lugar de intrigas y tensión constante. Los ciudadanos estaban exhaustos por los combates, el hambre y la incertidumbre. Cleopatra se movía entre templos, palacios y soldados, intentando mantener la ilusión de control y poder. La desesperación comenzó a apoderarse de Antonio, cuando las noticias de traiciones y deserciones se hicieron inevitables. Algunos de sus hombres más cercanos comenzaron a cuestionar su liderazgo y a considerar la rendición como única opción para salvar sus vidas. La presión sobre el general se intensificaba y su relación con Cleopatra, aunque todavía unida por la pasión y la ambición, se enfrentaba a la cruda realidad de la derrota inminente. En un intento por mantener la iniciativa, Antonio planificó ataques limitados para recuperar el control de ciertas áreas estratégicas, pero la escasez de recursos y la falta de coordinación hicieron que esos esfuerzos fueran insuficientes. Los combates, aunque heroicos, no lograron revertir la situación. Alejandría estaba rodeada por las fuerzas de Octavio, y cualquier intento de fuga o contraataque se encontraba con resistencia superior. La situación se volvía cada vez más insostenible. La caída de la ciudad se aceleró cuando Octavio lanzó un asedio definitivo. Las murallas fueron gradualmente superadas, y los puntos de resistencia se fueron derrumbando uno a uno. Antonio y Cleopatra comprendieron que no había salida militar. El sueño de fundar una dinastía que uniera Oriente y Occidente se desvanecía ante sus ojos, y la tensión de la derrota inminente se convirtió en angustia profunda. En los últimos días antes de la caída definitiva, Antonio envió mensajes a Octavio buscando una tregua, pero la diplomacia ya no tenía lugar. Octavio quería la rendición total y la eliminación de cualquier posible amenaza al control romano. Cleopatra, astuta como siempre, buscó negociar su supervivencia y la de sus hijos, pero la posición de Octavio era firme. Egipto debía incorporarse al imperio y la influencia de la reina debía desaparecer. La desesperación final se reflejaba en las decisiones de Antonio. Al enterarse de que Octavio había ingresado a Alejandría y que la captura de Cleopatra era inevitable, el general se resignó a su destino. Herido por su propia mano o por una daga que algunos relatos sugieren, Antonio decidió quitarse la vida. Su muerte fue un golpe devastador para Cleopatra, que aún mantenía la dignidad y la compostura frente a la inminencia de la derrota. Cleopatra, consciente de que Octavio no permitiría que siguiera viva y temiendo la humillación de ser llevada prisionera a Roma, comenzó a preparar su propio desenlace. Su astucia se manifestó incluso en los últimos días. Según las fuentes, dispuso que los tesoros más valiosos fueran asegurados y que los hijos se protegieran bajo la custodia de aliados leales. La reina no cedía a la desesperación. Cada decisión estaba calculada, cada movimiento reflejaba su voluntad de mantener el control hasta el último momento. La caída de Alejandría fue rápida. Octavio ingresó a la ciudad casi sin resistencia, encontrando calles semivacías y palacios vacíos, con Cleopatra todavía escondida en su residencia. La situación era crítica. Cualquier intento de resistencia militar estaba perdido, y la única alternativa que quedaba era la rendición
o la muerte. Cleopatra comprendió que el destino de Egipto y de su familia estaba en manos de la fortuna y de la astucia política. Los últimos días de la reina estuvieron marcados por el duelo, la estrategia y la resignación. Cleopatra mantuvo la compostura frente a su pueblo y frente a Octavio, mostrando siempre la imagen de soberanía que la había caracterizado. Su capacidad para manejar la situación, incluso en la derrota, reflejaba la inteligencia y el temple que la habían definido durante toda su vida. En medio de esta tragedia, los rumores sobre su suicidio comenzaron a circular. La historia recordaría la forma de su muerte como un acto de dignidad y resistencia. No era solo el fin de una mujer, sino el cierre de un capítulo en la historia de Egipto. La última reina de la dinastía ptolemaica, la mujer que había desafiado a Roma y había intentado fundar una dinastía que uniera dos mundos, veía desmoronarse sus sueños. La caída de Alejandría simbolizaba el fin del Egipto independiente y la absorción total de su riqueza y territorio bajo el dominio de Roma. Para Cleopatra, la derrota fue también el momento en que su ingenio y su poder político se enfrentaron a la realidad más dura. Ni la astucia ni la riqueza podían superar la fuerza organizada de un futuro emperador determinado. La historia de Antonio y Cleopatra, marcada por el amor, la pasión, la ambición y la tragedia, alcanzaba su clímax. La desesperación final, las traiciones y la caída de Alejandría no solo representaban la pérdida de un reino, sino el cierre de un sueño milenario de poder independiente en el Mediterráneo. La última reina de Egipto estaba a punto de escribir el acto final de su extraordinaria vida, un desenlace que la convertiría en leyenda para toda la historia. La muerte de Cleopatra marca uno de los episodios más célebres y controvertidos de la historia antigua. La imagen que ha llegado hasta nosotros está envuelta en leyenda. La reina que se dejó morder por una áspid o cobra egipcia, el símbolo de una muerte elegante, calculada y definitiva, que aseguraba su independencia incluso frente a la derrota. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y está matizada por diferentes relatos históricos, rumores y teorías modernas que intentan separar el mito de los hechos. Tras la derrota en Alejandría y el suicidio de Marco Antonio, Cleopatra quedó sola, con la ciudad ocupada por las tropas de Octavio y sin posibilidad alguna de escapar. Su situación era crítica. Si caía prisionera, sería llevada a Roma y expuesta como trofeo, un espectáculo destinado a humillar a Egipto y a sus descendientes. La reina entendió que su destino estaba sellado y que la única manera de mantener su dignidad y la autoridad simbólica de su linaje era elegir su propio final. Las fuentes clásicas ofrecen versiones distintas sobre el método de su muerte. Plutarco, uno de los historiadores más citados, relata que Cleopatra permitió que una serpiente venenosa, generalmente identificada como una cobra egipcia, la mordiera. Su muerte habría sido rápida, elegante y cuidadosamente planeada, evitando la captura y el escarnio de Octavio. Otros historiadores, como Dion Casio, sugieren alternativas. Cleopatra pudo haber ingerido un veneno preparado con hierbas o sustancias químicas, lo que indicaría que su final fue resultado de su inteligencia y planificación más que de un simple acto de azar. Sea cual sea el método real, la muerte de Cleopatra simboliza su capacidad de controlar su destino hasta el último momento. No se trató de un gesto impulsivo, sino de una decisión estratégica y política. Su elección de morir libre, en lugar de ser humillada, refleja la firmeza de su carácter y su comprensión de que incluso en la derrota podía dejar una impresión duradera sobre el mundo. El impacto de su muerte fue inmediato. Octavio se convirtió en el hombre más poderoso del Mediterráneo, y tras su victoria, Egipto pasó a ser una provincia romana
poniendo fin a más de 3000 años de monarquía faraónica. Sin embargo, Cleopatra no fue olvidada. Su figura quedó grabada en la memoria colectiva, tanto de Roma como de Egipto. Los romanos, fascinados por su historia, la recordaron como la mujer que había desafiado a César y a Antonio, aunque siempre en términos que exaltaban la victoria de Octavio. Para ellos, Cleopatra se convirtió en un símbolo de lo exótico, lo seductor y lo peligroso, un recordatorio del precio del poder y del peligro que representaban las figuras femeninas fuertes en la política. En Egipto, la memoria de Cleopatra fue más ambivalente. Por un lado, su muerte significó la pérdida de la independencia y el sometimiento a Roma. Por otro, la reina quedó como la última gran faraona, una soberana que había intentado defender la autonomía del país y había representado la continuidad de las tradiciones religiosas y culturales del Nilo. Cleopatra encarnó la fusión de lo helenístico y lo egipcio, y su imagen sobrevivió a la conquista romana, dejando una impronta en la identidad nacional que aún resuena siglos después. Con el paso del tiempo, la figura de Cleopatra se transformó en mito. La literatura, el teatro y posteriormente el cine la convirtieron en la encarnación de la belleza, la inteligencia, el poder y la seducción. William Shakespeare, en su obra Antonio y Cleopatra, consolidó la narrativa romántica y trágica que, hasta hoy, forma parte del imaginario colectivo. La historia de su vida y muerte fue reinterpretada una y otra vez, mezclando hechos históricos con elementos literarios, creando la leyenda de una mujer que dominó a los hombres más poderosos de su época sin sacrificar su autonomía. Históricamente, Cleopatra fue mucho más que una seductora. Fue una reina capaz de gobernar un reino complejo, de combinar culturas, de manejar la política internacional y de enfrentarse a Roma con inteligencia y valentía. Su educación, su astucia y su comprensión del poder político la hicieron destacar en una época dominada por hombres. En un mundo donde la historia oficial rara vez reconocía la autoridad femenina, Cleopatra logró hacerse escuchar, respetar y recordar. Su legado también se percibe en el plano cultural y simbólico. Cleopatra sigue siendo un referente de liderazgo femenino, de habilidad diplomática y de la capacidad de desafiar las convenciones sociales. La imagen de la reina que desafía a Roma, que negocia su destino y que controla su muerte, ha inspirado a artistas, escritores e historiadores a lo largo de los siglos. La fascinación que despierta radica en la combinación de poder, inteligencia y tragedia que su vida representa. Incluso la arqueología ha intentado rescatar la verdad detrás del mito. Monedas, bustos y relieves muestran a Cleopatra con rasgos fuertes y definidos, más preocupada por la autoridad y el liderazgo que por la belleza idealizada que la posteridad le atribuyó. Estas representaciones nos recuerdan que Cleopatra no fue una figura construida por los relatos románticos, sino una reina consciente de su imagen, que utilizó cada detalle a su favor para consolidar su poder y su legado. La fascinación contemporánea por Cleopatra no se limita a su historia romántica o política. Su vida representa la tensión entre Oriente y Occidente, entre lo femenino y lo masculino, entre lo mítico y lo real. Es una historia que invita a reflexionar sobre el poder, la estrategia, la cultura y la supervivencia en un mundo hostil. Cleopatra encarna la idea de que una persona puede dejar una huella imborrable, no solo a través de conquistas militares o territoriales, sino también mediante la combinación de inteligencia, audacia y carisma. Finalmente, Cleopatra sigue viva en nuestra memoria porque trascendió su tiempo. Fue la última faraona de Egipto, la reina que desafió a Roma, la mujer que se convirtió en mito y en símbolo de poder femenino.
Su historia nos recuerda que la historia y la leyenda pueden entrelazarse y que la influencia de una vida puede perdurar siglos después de la muerte de su protagonista. Cleopatra es, y seguirá siendo, una figura que inspira admiración, debate y fascinación en todo el mundo, un ejemplo de cómo una mujer pudo dejar su marca en la historia universal.